Buenas tardes. Nos vamos a esperar unos 4 minutitos para dar inicio, por favor, que se conecten los demás. Buenas tardes, ingeniero. Ya les comunico. Buenas tardes, por favor.
Buenas tardes con todos. Si me pueden escuchar, me confirman, por favor. Y buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me ayudan encendiendo las cámaras, por favor. Muchas gracias. Azogue Lilia. Presente, Bravo Jessica. Bravo Jessica. Cañar Yasmín. Se... Casar Leslie. Presente. Cedeños Altos. Isaac. Juan Buguete. Lisbeth. Guaro Chico Jenny. López Kerly. buenas tardes, presente. Buenas tardes. Chuchu Catalía. Ordóñez Francisco. Orejuela James. Quijano Samira. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Gigi Estefanía. Quintana Alexander. Requelme Viviana. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Segura. Andrea. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Chiaguaro Lisbeth. Mm. Bueno, señores estudiantes, vamos a continuar con la temática. De pronto tengan alguna pregunta, inquietud antes de iniciar la sesión. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Disculpe, ya había tomado lista y no se me prendió el micrófono. Chiaguaro. Sí, por favor, gracias. Ya, ya está, señorita Chiaguaro. Me confirma si me pueden visualizar la pantalla, por favor. Sí, Muchas gracias. El tema que vamos a tratar en esta semana es el resultado de la fiscalización, para lo cual nos vamos a ver el resultado de la fiscalización y la determinación de hallazgos, las glosas, la clasificación de las observaciones, la comunicación de resultados preliminares, el acta de borrador, el derecho a la defensa, la fase de descargos, la resolución determinadora y el acto definitiva, indicios de fraude tributaria e implicaciones penales. El objetivo de la temática es verificar el exacto apego a la normativa fiscal aplicable para establecer de forma definitiva la deuda tributaria o el saldo a favor del contribuyente. Quisiera preguntar de pronto a alguien de ustedes han realizado el informe tributario. No, ninguno.
¿Quiénes realizan declaraciones? Ninguno realiza declaraciones. Yo, Inge. Declaraciones de personas jurídicas o personas naturales. Eh, las dos cosas. De las dos. Ingresos superiores a 300.000 o inferiores a 300.000. Eh, a ver, inferiores a 300.000. Justo tengo un cliente que llegó a 280.000. Estamos cerca, ¿no? A 300.000. Procedimiento se cambia cuando llega ya los ingresos a 300.000, ¿no? ¿Alguien más? Pero el informe tributario no ha hecho. No. Solo las declaraciones del IVA y el impuesto a la renta. Sí, y los anexos. A los anexos, ¿cuáles vamos en los anexos? El ATS, el ADI, el REOC. Correcto. Es, El ROTEP no ha llenado. Mm, no recuerdo, pero creo que también sí lo llené. mm. Son algunos anexos, ¿no? Pero el informe tributario no lo ha hecho, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha hecho declaraciones en cero? Dije declaraciones del impuesto a la renta y IVA, pero no el informe. Ya, chévere. Para realizado, ¿no? Eso es bueno de que sigan practicando, ¿no? También dentro de la auditoría tributaria, el resultado de la fiscalización es de los hallazgos preliminares a una resolución definitiva, ¿no? Recuerden que la auditoría tributaria es, habíamos ya de igual manera, creo que ya navegamos la página del SRI con ustedes, ¿no? O no navegamos acerca ya del informe de cumplimiento tributario. Si no revisamos, No, no, estaba en sus tutorías, pero no recuerdo. ya vamos a revisar de igual manera, ¿no? El informe tributario es el sinónimo de la auditoría tributaria, ¿no? El SRI lo contempla como informe de cumplimiento tributario. Inclusive nos da una normativa, una NAC, una guía para podernos hacer el informe de cumplimiento tributario de acuerdo al periodo fiscal que vayamos a hacer. Todos los periodos no tienen la misma normativa por ser cambiante dentro del SRI, ¿no? El propósito central es establecer la verdad de la materialidad como objetivo fundamental de la auditoría, es verificar el exacto apego a la normativa fiscal aplicable en el proceso que concluye establecido de forma definitiva y documentada la situación real del sujeto pasivo, ¿no? Recuerden que el informe de cumplimiento tributario lo realizamos desde el sujeto pasivo, ¿no? Lo presentamos al sujeto activo. Eso estamos muy claros, ¿no? El sujeto pasivo, personas naturales o personas jurídicas. El sujeto activo es el ente de control, en este caso el SRI, ¿no? Eso estamos muy claros, ¿no? Identificado a los dos sujetos. También el sujeto pasivo se lo denomina también contribuyente, ¿no? También tenemos la glosa tributaria, toda diferencia detectada, documentada en los papeles de trabajo entre lo que el sujeto pasivo declara y lo que la autoridad verifica, el origen de la glosa. Hoy por hoy el SRI ha alcanzado bastante y la tecnología ha ayudado también. El interfaz de
de la información que hay el cruce entre las cuentas bancarias. De igual manera, hoy por hoy, con la facturación electrónica, de igual manera, ya el SRI ya tiene información por anticipada antes de que llegara el mes prácticamente y corrobora. Hoy por hoy ya está un poco más sofisticado, pero aún todavía no ha llegado a concluir el, el tema de poder minimizar o extraer o ya que no exista evasión tributaria. Todavía aún existe, pese de que prácticamente han implementado ya los sistemas tecnológicos, ¿no? Eh, Si nosotros facturamos prácticamente hoy por hoy la facturación electrónica y la información ya queda grabada en cada contribuyente, ¿no? Ya los que hacemos las declaraciones o realizan las declaraciones, nosotros igual ya cuando nos vamos a hacer la declaración del impuesto a la renta ya tenemos cierta información, ya tenemos como información preliminar que ya tiene grabado el SRI. Entonces nosotros evadir o disminuir ese valor prácticamente no lo podemos. La diferencia que anteriormente cuando hacíamos nosotros las declaraciones de manera eran las facturas de manera física y todo teníamos que llenar de igual, era bastante trabajoso para los contadores de igual manera de realizar los anexos ATS, de ir prácticamente factura por factura y ir registrando el volumen de facturas dependiendo de la institución, ¿no? Obviamente siempre más, cuando es una institución más grande, el volumen de las facturas eran más, ¿no? Y era bien cansado prácticamente de ir registrando uno por uno. Y pese de que, bueno, los auxiliares, los que hemos pasado por auxiliar contable, igual era la carga, era un poco más pesada, ¿no? Hoy por hoy. El anexo ATS ya es simplificado. Prácticamente nosotros ya tenemos softwares que prácticamente con hacer un clip descargamos todos los XML y prácticamente lo procesamos y nos demoramos exagerar unos 5 minutos. Ya tenemos elaborado el ATS. ¿De acuerdo? Todos los que trabajamos, creo que hoy por hoy ya nadie lo hacemos de manera manual. Antes sí era de manera manual, era bastante trabajoso, demorábamos horas en hacer registros, además de la auxiliar contable, teníamos mucha carga que realizarnos y era bastante cansado el ATS, ¿no? Hoy por hoy ya no alcanzado bastante y por ende es una de las ventajas para el SRI, para el sujeto activo también, de que ya tiene la información preliminar. Lo que nosotros tenemos que hacer ciertos ajustes, obviamente todavía aún tenemos las notas de venta en en el régimen emprendedor, ¿no? En el RIMPE. Emprendedor y RIMPE también negocios populares emiten las notas de venta. Piense que ya el régimen RIMPE ya lo emite ya facturas también, ¿no? Sin embargo, pero todavía el negocios populares realizan todavía las notas de venta, de igual las liquidaciones en compras y tenemos que de igual manera todavía registrarnos de manera manual. Pero hoy por hoy, como le manifestaba, ya los sistemas prácticamente eh, ya tienen una opción prácticamente de poder añadir las notas de venta, ¿no? Eso ya ha alcanzado bastante y por un lado, pues nos ayuda esa carga laboral, ¿no? También la base imponible se declara en la declaración de de los anexos, justamente en lo que es los ATS, ¿no? La facturación electrónica. Los demás compañeros han hecho facturaciones, han llenado facturas, ninguno. Las dos compañeras que manifestaron que hacían de las declaraciones sí han de haber llenado las facturas, ¿no? Sí, claro. Ujú. De igual manera existe programas hoy por hoy que llevan un costo, obviamente, de su proveedor.
y hay el programa gratuito, depende de la institución, ¿no? Si es una institución pequeña, prácticamente lo recomendable es con el facturador del SRI mismo, el facturador gratuito y con eso no cancelamos, ¿no? Y hay otros facturadores también que son ya privados netamente, claro, obviamente tiene son más desarrollados, son de mejor, son más amigables, se podría decir, y prácticamente nos permite realizarnos de una manera igual, eficiente la facturación, ¿no? Hoy por hoy, la facturación en el facturador electrónico del SRI también sí lo podemos realizar hasta cierto número, ¿no? Entonces, sí valdría para los que no han llenado. Tampoco en gestión tributaria le enseñaron a llenar ya directamente en el sistema la facturación. Sí, Sí, entonces nos vamos. Bueno, la base de la verificación, el cruce de información, la contabilidad auditada, ¿no? Todo, la institución prácticamente ya cuando lo realiza el examen de cumplimiento tributario, todo tiene que ser sustentado versus la información que ya nosotros nos vamos declarando mes a mes en el SRI y versus los libros contables. A ello hace mención, ¿no? Que tenemos que tener documentación de respaldo. Tiene que cuadrar los libros contables con la información reportada al SRI. Caso contrario de no existir prácticamente el sustento debido, obviamente el SRI nos pone una glosa, ¿no? Por incumplimiento o por evasión o ilusión de tributos, ¿no? La clasificación de riesgos, errores formales frente a errores materiales. Nosotros tenemos acá las observaciones formales de los deberes formales y también las observaciones sustanciales de las obligaciones de la materialidad, ¿no? Dentro de la naturaleza, en observaciones formales o deberes formales, tenemos el incumplimiento a la normativa administrativa, tanto como reglamentaria, ¿no? Dentro de las observaciones de materialidad, la naturaleza son errores que afectan directamente al cálculo de tributo al pagar, ¿no? Prácticamente aquí es un error que puede el contador tener al momento de calcular el impuesto a la renta. Hoy por hoy el impuesto a la renta de las instituciones, ¿a cómo estamos? ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje de impuesto a la renta. Recuerden que esto ya viene desde hace algunos años, no ha habido un cambio. el 25%, Disculpe. el 25% de la base imponible. Correcto, el 25%. Recuerden que para calcular el 25% las personas jurídicas prácticamente que se encuentren en el régimen general, ¿no? Las instituciones, ¿no? Prácticamente el 25%. Y para los sectores de negocios populares y negocio emprendedor, para negocios populares, hoy por hoy ya tenemos la tabla, ¿no? De acuerdo, todos los años la tabla hay una variación, ¿no? De acuerdo al nivel de los ingresos, ¿no? Y para negocios populares, obviamente, igual es de acuerdo al nivel de las ventas, calcula automáticamente ya el sistema del SRI, ¿no? Hay diferencias en los tres, ¿no? De la utilidad antes de los impuestos de impuestos y participación a trabajadores, de allí nos calculamos el impuesto a la renta el 25%, ¿no? Y la participación a trabajadores, el porcentaje. 15%.
Correcto, el 15% no ha cambiado tampoco, no. Recuerden estos porcentajes como contadores de prácticamente ustedes en la fase de profesionalización hay que ir haciendo recordatorios porque ustedes ya están a un paso para ya ser egresados y esto en la vida profesional con estos casos nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces esto vale ir refrescando a momento de que vayamos viendo la teoría para que no tengan inconvenientes, ¿no? Es el 15%, se lo reporta prácticamente al Ministerio de Trabajo y al IES, ¿no? Eh, por su experticia en la teoría, prácticamente ustedes piensan de que el SRI nosotros tenemos que tener más cuidado al SRI o al IES. ¿A cuál creen que es un ente de control más riguroso que debemos nosotros tener un poco más de cuidado y ser El más SRI, el precautelosos? SRI. Jenny dice el SRI. Todos dicen que el SRI. ¿A cuál debemos tener más precaución? ¿El SRI o el IES? ¿Están consultando? ¿A cuál debemos tener más precaución? ¿Cuál de los dos entes de control son más rigurosos y nos podría costar más las glosas? Recuerden que los dos emiten glosas, ¿no? Los dos entes de control. ¿Qué dicen los demás, por favor, para podernos avanzar? Jenny nos dijo al SRI, ¿no? Samira, ¿a quién tenemos que tener más precaución? Ser más precautelosos. El SRI. También al SRI. Lilia, También el SRI. correcto. Andrea, Yo digo que depende en qué postura estemos nosotros. Si nos trabajadores. enfocamos también en que somos, por ejemplo, empleadores, tenemos que tenerle mucho cuidado al IES, porque de pronto no cumplir con nuestras obligaciones como empleador o afiliar a la persona al momento adecuado, que es prácticamente, o sea, se supone que es desde que inicia, ¿no? Pero tener esos errores, o sea, de cometer esos errores o de pronto hacerlos con conocimiento, eh, es bastante preocupante. Igual, si somos, o sea, trabajadores independientes o igual el mismo empleador en el SRI también tenemos nuestro riesgo al no poder justificar los reportes que emitimos. Entonces, o hacerlo mal, o tener un profesional que no esté trabajando correctamente o alineado a nuestros intereses. Entonces, creo que los dos son pilares muy fundamentales y también dependería, o sea, dependería realmente como que hacia dónde va nuestro error. Ya, correcto, por los dos, dice Andrea, muchas gracias. Y Anela, ¿a cuál Mil, tenemos? dis- Sí, mil disculpas, profe, que me desconecté un minuto porque me entró una llamada y te y no perdiste. le escuché justo esa parte que preguntó. Ya, le preguntaba nosotros a quién tenemos que tener un poco más de precaución y ser precautelosos, al IES o al SRI. Depende de qué se refiera, porque de ahí puede ser más al... Es que la información del IES va reflejada también en el SRI.
en las declaraciones anuales de lo que es reportes de ingresos y gastos, va también reflejado. Entonces, yo creo que los dos van de la mano, pero en sí, más yo creería que del SRI. Ya, por el SRI. Tenemos algunos por el SRI. Talía Machuca, ¿no? Lady Casar, En mi caso sería por la SRI. por el SRI. Lisbeth Tiaguaro, Igual ingeniero por el SRI. Kerly López, Los dos, Inge. los dos. Ya, creo que estamos todos, ¿no? ¿Alguien faltó la opinión? Ya, creo que tenemos en su gran mayoría que es el SRI, ¿no? Por ahí tenemos unas dos o tres personas que optaron por eh, entre las dos, ¿no? Recuerden, señores estudiantes, que prácticamente nosotros tenemos que ser más precautelosos con el IES, con el IES. El IES sí nos puede llevar a la quiebra a la institución, a la quiebra, porque las glosas del SRI son bastantes, perdón, del IES son bastantes fuertes, es bastante Ah, en fuerte. ese tema, claro, Inge, en ese tema sí, obviamente, de ley hay que tener cuidado con el SRI. Ay, con el IES, perdón, porque Con el el IES IES, sí es terrible y él no te perdona un dólar. y A él no hay cómo justificar y la pelea es bien dura para poder ganar algo, cosa imposible. eso sí es imposible ya a nivel de la experiencia que se ha tenido. Prácticamente con el IES hay que ser bastante mejores, cumplir antes que no cumplir con el IES. Con el SRI nosotros tenemos hasta para podernos discutir con peritos calificados. Nosotros no tenemos para hasta para presentar descargos prácticamente. Nos da la posibilidad de presentar todos los archivos, pero con el IES no es así. Con el IES las cosas son muy diferentes. Y el IES cuando ya te pasó, inclusive hay cosas que solo por horas. Si ya te pasas, prácticamente ya te conviertes en una sanción. Así de fácil. Sanción leve, mínimo. Y la sanción leve, mínima, mínima, leve, está sobre los 15 salarios unificados. La leve. Imagínense, si nosotros nos vamos a un error ya, que sería una falta grave, prácticamente ya son glosas más fuertes. Inclusive hay glosas que leí sin los bota glosas de 50.000, 60.000 dólares. Eso sí es bastante fuerte. A diferencia que el SRI, por más que hayamos cometido errores y errores, prácticamente llegaremos por errores así, que haya sido de materialidad prácticamente 8.000, 10.000 dólares, 12.000, pero con el ISNA. Eso sí, señores estudiantes, cuando ustedes vayan, además los que van a ocupar el cargo, en este caso de contadores generales, ¿no? Contadores y contadores generales, prácticamente hay que tener mucho cuidado en esa parte. ¿Por qué topaba esta parte? Porque esto lleva un hilo lógico prácticamente nosotros en la parte de lo que nos hablamos, en esta parte del 15% prácticamente participación trabajadores. Son los dos impuestos que prácticamente estos van ligados y esto tiene que ver muchísimo, ¿no? Recuerden que en el 15% hay bastante falencia y bastantes errores. ¿Por qué razón? Porque el 10% del 15% corresponde al empleado, ¿no? Corresponde en sí al empleado. Esto se quiere decir de que prácticamente el empleado, si el empleado no tiene, no es casado, no tiene su cónyuge, prácticamente solo hará partícipe del 10%, no del 15%. Pero eso es a nivel interno, ya le estoy diciendo, ¿no? No hay que tener, hay que diferenciar, ¿no? Prácticamente a nivel del SRI prácticamente dice el 15%. Nosotros sacamos el 15% prácticamente para los trabajadores, ¿ya? Y ahí al interno el cálculo se lo realiza, ¿no? El 10%
va para todos los trabajadores. El 5% se distribuye de acuerdo a la carga familiar. Esto dentro de la carga familiar tenemos que tener mucho en cuenta a los hijos, al cónyuge que sea legalmente casado, ¿no? Entonces, para nosotros saber que legalmente esté casado, entonces prácticamente cada año tenemos que hacer la actualización, ¿no? Como contadores. Cada año la actualización de información. Recuerden que las utilidades de la participación a trabajadores, que es las utilidades, se lo reparten en abril. Entonces, nosotros ya no desde el mes de febrero, a partir del mes de febrero, nosotros recopilamos esta información, ¿no? De todos los trabajadores. Obviamente todos tienen derecho a la participación, aunque sea una base proporcional, los que no han estado durante todo un periodo, ¿no? Entonces, prácticamente ahí hay que tener en cuenta de solicitar al trabajador, de solicitar las copias de las cédulas de sus hijos y el acta de matrimonio, ¿no? Para poder hacer la repartición del 15%, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud acerca de la temática que estamos tratando para podernos continuar? ¿Ninguna? No creo que está claro ahí. Muy amable, vamos a continuarnos. Estábamos en los ejemplos comunes. Tenemos ejemplos comunes de los deberes formales. Tenemos la presentación tardía de los anexos, la falta de actualización del RUC, no llevar libros contables bajo la NIP. En este caso prácticamente son bastantes los errores que nos pueden presentar acá, ¿no? Recuerden que prácticamente un error es no presentar, por ejemplo, el anexo, el ATS. Recuerden que el ATS nos da para presentar hasta el mes subsiguiente, ¿no? De acuerdo al noveno dígito del RUC, ¿no? También la falta de actualización también es uno de los incumplimientos de los deberes formales. Si no actualizamos el RUC, no actualizamos las actividades, nos encontramos incumpliendo un deber formal, ¿no? También dentro de las obligaciones de materialidad tenemos los gastos no deducibles, la omisión de ingresos grabados, el uso indebido de créditos tributarios, ¿no? También aquí nos da como ejemplos la de materialidad, no declarar los ingresos correspondientes, ¿no? También tenemos la sanción e impacto dentro de los deberes formales. Son multas pecuniarias, no alteran la base imponible, ¿no? Recuerde, esa diferencia, si aquí nos hacemos una diferencia nomás, si ponemos en una balanza con el SRI y el IES, prácticamente en esta primera sanción dice que no supera la base imponible. Entonces, prácticamente nos da todavía una oxigenación, pero versus que el IES es muy diferente, ¿no? Dentro de las obligaciones de materialidad, la sanción impacto es el impuesto omitidos, recargos de intereses por mora, ¿no? Tenemos también, tenemos la comunicación de resultados preliminares. Antes de emitir una resolución final de la autoridad notificada al contribuyente mediante un, un acta de borrador o liquidación de pago de diferencias, este documento marca el inicio de la oportunidad legal de responder, ¿no? El acta borrador siempre vamos a tenerlo presente. Detalle exhaustivo, especificación de todos los hallazgos de la auditoría encontrada, la cuantificación, el monto preliminar de las glosas y la sustento de la base legal al respaldo de la observación que existe por esa omisión, por ese error cometido, ¿no?
También tenemos el derecho a la defensa y debido proceso, siempre basado en el principio de la constitucionalidad del debido proceso. El contribuyente tiene el derecho irrenunciable a contradecir las observaciones de la autoridad durante un plazo legal establecido por el sujeto pasivo. Se debe presentar las pruebas de descargo para invalidar las acusaciones, ¿no? Recuerden nosotros que acá es a diferencia del IES, acá es práctico, ¿no? La Constitución nos ampara que nosotros tenemos un derecho a hacer, a dar nuestros descargos a presentar, ¿no? Obviamente dentro de un plazo establecido, ¿no? También nos hace mención a la notificación del acta de borrador, el plazo legal de la fase de descargos y el cierre de los plazos, ¿no? Obviamente nos da un plazo provitorio. En este caso, normalmente los plazos del SRI suelen ser entre 8 o 10 días, máximo hasta 15 días los plazos para los descargos, ¿no? Dentro de esos plazos nosotros tenemos que realizar nuestros descargos, ¿no? También tenemos el probatorio de glosas, cuyo objetivo es el conjunto probatorio de desvirtuar, ya sea de forma total o parcial, las glosas preliminares establecidas por la Administración Tributaria, ¿no? Recuerden que una vez más ya presentado el borrador y dado ya las glosas, prácticamente nosotros tenemos el periodo de descargos. No podemos descargar en su totalidad todas las observaciones o los hallazgos encontrados dentro del informe de cumplimiento tributario, pero sí podemos nosotros desvirtuar una cierta parte y nosotros por esa cierta parte nos podemos simplificar, en este caso las losas, ¿no? También tenemos la prueba documental que incluye dentro de las pruebas documentales las facturas, contratos, soportes comerciales, ¿no? Todo lo que concierne, acá entraría también eh, lo que concierne a talento humano, todos los contratos de trabajadores. También facturas, obviamente, cuando realizamos ventas o compras, las liquidaciones de compras. También ingresan las notas de venta debidamente que sean autorizadas por el SRI. También tenemos la prueba contable. En la prueba contable ya incluye los libros mayores, las conciliaciones bancarias y los registros financieros, obviamente, ¿no? A todo lo que es el aspecto contable. La prueba pericial incluye informes ya técnicos de expertos independientes. Aquí ya prácticamente hace mención de que ya el, el personal encargado de la parte del sujeto activo prácticamente será un perito especialista, el cual realizará un informe de levantamiento y extenderá prácticamente sus hallazgos, ¿no? De pronto alguna pregunta, alguna inquietud, señores estudiantes, acerca de la temática que tratamos. Todo está conocido. También tenemos el veredicto final de la resolución determinativa. Una vez que la administración tributaria analiza las pruebas, emite el veredicto. Si las glosas se ratifican, el documento adquiere carácter definitivo y exigible, ¿no? Una vez de que ya haya sido dado, ya no haya podido cumplir con los plazos para sus descargos, prácticamente emitirá un informe final dando su veredicto en la cual indicará cuáles son las glosas y los plazos establecidos para que pueda hacer la cancelación de dichas glosas, ¿no? El análisis de descargos, las glosas son desvanecidas, los descargos se justifican y las diferencias hay que cancelar, ¿no? Las glosas ratificadas son observaciones que todavía aún mantienen. Recuerden que algunas glosas o algunos de los de, de
Pruebas de descargo pueden quedar todavía en justificar, no es un cabo de fuerza, por eso es que inclusive las grandes empresas nacionales tenían prácticamente unas horrendas multas que pagar y luego tomaron una decisión la administración tributaria en hacer una simplificación. Entonces, hoy por hoy, algunas de las empresas ya pudieron ya dar cumplimiento, pero obviamente acogiendo a la nueva normativa, ¿no? A eso se nos refiere eso, ¿no? La emisión del acta de la determinación definitiva. También tenemos las vías de la impugnación, la disputa legal continúa. Frente al acta definitiva, el contribuyente no pierde su derecho, puede escalar la disputa utilizando las vías legales correspondientes para buscar la nulidad de la determinación. Tenemos el acta de determinación definitiva. Tenemos una de las vías son la vía judicial, la acción judicial que eleva a un caso de tribunal contencioso tributario. Otra de las vías son la vía administrativa, que es el reclamo administrativo en primera instancia. Se presenta ante la misma autoridad tributaria que emitió la resolución, ¿no? Hay dos vías, ¿no? La vía judicial y la vía administrativa, ¿no? En primera instancia se lo hace por la vía administrativa, ¿no? En caso de que ya no llegue a una solución prácticamente entre las partes, pues ya por ende una vía judicial para proceder con el caso, ¿no? Cuando el error se convierte en un delito de defraudación tributaria, si los auditores detectan ya indicios de dolo, intención deliberada de engañar a la administración tributaria, el resultado trasciende a una auditoría civil y ya no sería una auditoría tributaria, sino ya se trascendería a una auditoría civil en el caso de que se remita a la fiscalía para iniciar un proceso penal bajo el COIP, ¿no? Bajo el Código Integral Penal. Los indicios de dolo suelen el uso de las empresas fantasmas, llevar doble contabilidad, ocultamiento de patrimonio, clonación de facturas, la vía administrativa todavía, ¿no? Informe de indicios de respaldo de responsabilidad penal, la vía penal, la fiscalía, el Código Integral Penal, ¿no? Obviamente dentro del Código Integral Penal establecerán todos de acuerdo a las infracciones que haya cometido. Si ha sido una empresa fantasma, obviamente tendrá más años de repercusión. Igualmente las glosas serán más fuertes. De igual manera, llevar una doble contabilidad dentro de las instituciones. Prácticamente anteriormente sí funcionaba esto. Hoy por hoy creo que ya lo minimizan, pero sin embargo algunas de las empresas pueden presentar todavía doble contabilidad. Una contabilidad interna y la otra presenta para los sujetos, en este caso para los entes de control. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes, acerca de la temática? No, no tenemos. No, esta parte sí está. Bueno, por mi lado está claro. Los demás, vamos a continuar el ciclo completo de la resolución de la auditoría. Es un mapa bastante estratégico del proceso de la fiscalización desde la identificación inicial hasta llegar a los hallazgos consecutivos y definitivos en el ámbito legal y penal. El inicio es el cruce de información, de generación de glosas, la notificación, obviamente, el acta de borrador y liquidación. Tenemos la defensa, la fase de descargos, las pruebas. Tenemos la resolución del acta de determinación definitiva, derechos de impugnación,
administrativo judicial, lo que tratábamos, y alerta roja y hay indicios de fraude, se pasan a ser prácticamente tratados por la Fiscalía y mandados por el Código Integral Penal. Recuerden que una vez de hoy por hoy, si ya nosotros, la auditoría tributaria determina ya eh, prácticamente indicios más graves, se pueden hacer un examen especial bajo auditoría forense, ¿no? Recuerden que los auditores forenses ya prácticamente llegan a determinar cuál fue el culpable, un poco más a profundidad a determinar la culpabilidad, ¿no? No llegamos a la parte final. En conclusión, nos podemos tratar de que es un resultado de fiscalización. La auditoría tributaria, ¿no? Representada por una fase de culminante y más crítica de la auditoría tributaria, ya sea un momento de que se contrarreste de manera objetiva y documentada la verdad declarada por el contribuyente con la verdad de la materialidad verificada en la administración tributaria. De pronto, ¿alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Alguna inquietud? No, ninguna. Bueno, señores estudiantes, hemos culminado con la temática del día de hoy. En esta semana nosotros quisiera dar las indicaciones, pese de que nos encontraremos con las indicaciones dentro de la plataforma también, pero sin embargo le voy a recalcar en el aula de clases, ¿no? En vista de que no tenemos preguntas, inquietudes, durante esta semana nos vamos a desarrollar un test que va a embarcar las preguntas de la semana 9, 10, 11, 12 y 13, ¿no? Nos vamos a desarrollar, el test va a estar habilitado máximo tardar desde el día jueves hasta el día sábado, hasta las 11 de la noche. Va a constar de 10 preguntas en 12 minutos, ¿no? Son de opción múltiple en la cual van a poder desarrollar, para lo cual solicito de que puedan ustedes revisar el material pertinente. Las preguntas vendrán de la lectura, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? No tenemos. No. Ya. Por esta semana vamos a desarrollar, creo que solo el test o de pronto algún ejercicio de refuerzo. ¿Desean para? Sí, Jenny, por favor. Dije una pregunta, disculpe. Sí. En las retenciones, digamos que hice mal, que apliqué mal el porcentaje. ¿Se puede hacer también sustitutiva, sí o no? En las retenciones, sí, Sí, sí podemos. entonces ya me salvé. Sí, sí podemos. Obviamente tenemos que ser como ya inmediatamente que detectemos, ¿no? Tenemos que ya hacer antes que pase el tiempo. Eso es lo mejor en el SRI y es una de las ventajas que tenemos, ¿no? Todas las declaraciones tenemos la posibilidad de hacer la sustitutiva, ¿no? Ya, Inge, gracias. De acuerdo, señores estudiantes, nos quedamos solo con el test o un ejercicio de refuerzo de la temática 13. mm, O Con sería el test nomás, Inge, por favor. ya por favor revisarán el material eh, de las unidades que le acabé de manifestar, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Ya, Inge. Pues ya. Muchas gracias, señores estudiantes. Una linda noche para todos, ¿no? Igualmente, hasta luego. Nos volvemos a Gracias, encontrar Inge. de aquí en la Muchas semana gracias. 15, ¿no? Ya, Inge, hasta luego. Hasta luego, una linda noche para todos.